Nerman es mi nombre. Llevo aproximadamente una semana a mar abierto cumpliendo una misión de vigilar cierta zona neutral en el Pacífico. Por razones de seguridad y confidencialidad, no puedo dar más detalles al respecto, aunque siendo honesto, a estas alturas nada de eso parece importar demasiado. Todo comenzó de forma bastante rutinaria, justo después de 2 meses de descanso en casa, tras otro periodo previo de 2 meses en alta mar. Durante mi estancia en tierra visité a mis padres y reencontré a mi novia, o mejor dicho, mi exnovia. Una relación larga que no terminó en los mejores términos, pero supongo que en el mar siempre hay más peces. ¿Quién mejor yo para decirlo? En fin, dejando a un lado mis asuntos personales, regresé al barco, mi lugar de trabajo y, en cierto sentido, mi hogar. Tras despedirme de mis padres, una vez más eché a la mar en busca de lo que hasta hoy me ha proporcionado sustento y cobijo. Siempre hemos sido un equipo chico, Germán, August y yo. Nuestro barco es de vigilancia, así que antes de zarpar compramos lo necesario para sobrevivir un par de semanas en alta mar. Luego reabastecemos en una pequeña isla turística que curiosamente está bien provista de todo tipo de suministros, desde alimentos básicos hasta combustible y repuestos para el motor. Es extraño porque el lugar no suele recibir muchos visitantes fuera de la temporada alta. Aún así, en cada recalada encontramos lo que necesitamos y a veces algo de lo que no estábamos buscando. La semana previa a este viaje transcurrió más rápido de lo que imaginé. Entre los recuerdos confusos de mi ruptura y la presión de tenerlo todo listo, las despedidas en casa tampoco fueron especialmente emotivas. Mi madre insistió en que no olvidara escribirle un mensaje al llegar al destino, como si hubiera un destino real en la mitad del Pacífico. Mientras mi padre me dio una palmada habitual en el hombro y me susurró que no me preocupara, algún día entendería. No sé si se refería a mi relación fallida o a su versión del viejo temor al mar. Al llegar al puerto, en la mañana del zarpe, encontré a Germán y a August revisando la carga. Las nubes se veían espesas y la humedad era sofocante. Sin embargo, parecía una jornada perfecta para navegar. Sin vientos fuertes, con un oleaje moderado que invitaba a hacernos a la mar de inmediato. «Oye, Nerman, pensé que no llegarías», bromeó Germán, mientras terminaba de amarrar un contenedor con provisiones. «Nunca llegó tan pronto», contesté intentando sonar relajado, pero todavía daba vueltas en mi cabeza la discusión con mi exnovia. August, que siempre había sido el más callado, me miró con sus ojos pequeños y cansados. Asintió con la cabeza y no preguntó nada. Él y yo teníamos una especie de acuerdo silencioso. Yo no le pregunto por su pasado, él no indaga en el mío. Esa distancia curiosamente nos hacía trabajar bien como equipo. Subimos a bordo y procedimos con el protocolo de siempre. Revisar motores, verificar la ruta, librar instrumentos. Nuestra misión, como de costumbre, era vigilar cierta zona neutral en el Pacífico, un punto que aparecía marcado en los documentos oficiales con un código extraño y casi sin detalles adicionales. No solíamos cuestionar la razón detrás de cada encargo. Al fin y al cabo, la paga era buena y, mientras nos mantuviéramos vivos, las preguntas quedaban para después. La primera semana transcurrió sin incidentes, el barómetro se mantenía estable. Las ráfagas de viento apenas sacudían la vela y los reportes meteorológicos que recibíamos por radio no mencionaban tormentas cercanas. Pero de alguna manera el ambiente se sentía tenso, como cuando el aire es tan quieto que presagia algo grande. Una noche, mientras August dormitaba en la cabina y Germán tomaba el timón, decidí salir a la cubierta para despejarme un poco. El océano era un manto oscuro, sin luces ni rastros de vida. Ni siquiera había estrellas, las nubes lo cubrían todo. Caminé hasta la proa y respiré hondo, dejándome envolver por el olor salado y el ligero balanceo del barco. Fue cuando lo sentí por primera vez. Una vibración en el casco, como si algo enorme rozara la parte inferior del barco. ¿Una ballena? ¿Un arrecife sumergido? Me asomé por la borda con una linterna, pero solo alcancé a ver burbujas dispersándose en la superficie. El golpe no había sido fuerte, apenas un roce, pero mi corazón se aceleró. «Germán, ¿acabas de notar eso?», grité. «¿Notar qué?», respondió desde la cabina. «La vibración». «No sentí nada», musitó. Y por la forma en la que lo dijo, intuí que no era la primera vez que algo extraño ocurría esa noche. Volví a mi camarote intentando sacarme la idea de la cabeza. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me obligué a descansar, pero el sueño no vino. Solo me quedé en silencio, mirando el techo, sintiendo cada crujido de las maderas y el rumor distante del motor. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Germán sacó un viejo mapa del cajón. Estaba amarillento y garabateado, con anotaciones en tinta roja que no entendía. Me dijo que uno de sus parientes, un antiguo lobo de mar, se lo había regalado, y al parecer marcaba ciertos puntos especiales de la región. Aunque August se limitó a tragar su café y encogerse de hombros, no mostraba interés, o al menos lo disimulaba bien.
Lo curioso es que si te fijabas con atención, había una marca cerca de la ruta en la que nos encontrábamos ahora. Una mancha borrosa de color carmín, rodeada de símbolos que parecían runas o dibujos mal hechos. Germán no quiso explicarlo con detalle, solo dijo que no era algo que el gobierno reconociera y que a veces había que andarse con cuidado. Yo me quedé con la intriga en la cabeza todo el día. Conforme avanzábamos, el clima fue oscureciéndose. Nos dirigíamos más al sur de lo planeado, por órdenes de radio, en búsqueda de un mejor ángulo de vigilancia. El horizonte se cubrió de nubes tan grises que parecían negras al atardecer. Aún sin tormenta, la atmósfera pesaba. Era como si el mar contuviese la respiración, esperando que algo irrumpiera de pronto. Ya cumplida la primera semana, empecé a notar que August dormía menos. Lo encontré varias veces en cubierta, mirando fijamente el agua con el ceño fruncido, como escuchando algo que los demás no oíamos. Germán, por su parte, se mostraba más agitado, revisando ese mapa arrugado cuando creía que nadie lo miraba. Y yo no podía dejar de sentir esa vibración, ese roce en el casco que se repetía algunas noches, siempre igual, siempre sutil, como una advertencia. Tenía la impresión de que el barco no nos pertenecía, que era parte de algo más grande, algo que nos permitía flotar en su superficie, observándonos con curiosidad. Cuando el viento arreció aquella noche, salí de mi camarote con la linterna en mano y sentí la humedad en el aire, ese olor inconfundible que anuncia lluvia o algo peor. Vi a August en la cubierta, apoyado en la barandilla. Su silueta se recortaba contra la penumbra inmóvil, como si buscara algo entre las olas. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de sonar despreocupado. No, respondió tras un breve silencio. Anoche lo volví a sentir. Choque. El roce en la base. ¿Tú no lo escuchaste? Tragué saliva. Así que él también lo había percibido. Sí, me pasó igual hace unos días, admití. Germán dice que son corrientes extrañas. August entornó los ojos, pero no me lo creo. Hay algo más abajo. Me quedé callado sin saber qué decir. August solía ser el más parco de los tres, pero ahora su voz temblaba. Aferraba con tanta fuerza a la barandilla que sus nudillos se veían blancos a la luz intermitente de mi linterna. Estaré en la cabina revisando los radares, dijo para romper el silencio. Avísame si notas algo. Me adentré en el interior del barco, donde el motor mantenía su ronroneo constante. Germán estaba allá, sentado ante la mesa de navegación, con el viejo mapa extendido frente a él. Lo iluminaba la bombilla anaranjada de emergencia, esa que siempre da al ambiente un aire fantasmal. Hola, murmuré y alzó la vista. Creí que estarías durmiendo, respondió mientras se rascaba la barba incipiente. No se puede con este viento, y con las cosas que pasan afuera tampoco. Germán asintió sin decir más y volvió la vista a su mapa. El trazo carmín donde estábamos se veía casi desdibujado, como si la humedad hubiera corrido la tinta. Alrededor, garabatos con formas retorcidas parecían bailar bajo la tenue luz. Mira esto, dijo señalando un punto unos kilómetros al norte de nuestra posición. Tendremos que ir hacia aquí en unos días, y las órdenes no cambian, pero no me gusta nada. Me acerqué. El nombre del sector estaba tachado, o tal vez borrado a propósito. ¿Por qué sigues usando ese mapa, si ni siquiera sabemos de dónde viene?, le pregunté. Porque Germán miró de reojo a la escotilla. Mi abuelo solía decir que tenía información que no sale en las cartas oficiales. Hay cosas que no quieren que sepamos. Guardó silencio de pronto. Sentí que se sentía tenso, entonces algo golpeó el casco con un estrépito sordo, como un puño gigantesco queriendo abrirse paso. Germán se levantó de un salto y tiró la silla. Salió corriendo a cubierta. Ahí estaba August, con la linterna fija en las aguas negras. El barco oscilaba peligrosamente, como si una ola invisible lo empujara de costado. Corrí hacia la borda y alumbré el mar. Mucha espuma remolinándose, pero sin ver un objeto claro. Ni madera flotando, ni desperdicios, ni una criatura marina. Nada. ¿Lo sentiste?, August gritó tratando de alzar la voz sobre el viento. Sí, esta vez fue más fuerte, respondió Germán, luchando por hacerse oír. Revisemos la sentina y la bodega. Bajamos a inspeccionar. Por fortuna, no había daños visibles, ni agua colándose. La vibración había sido breve, pero intensa, como un choque. Sin embargo, no quedaban marcas, abolladuras, ni indicios de encuentros con otro barco. Mientras Germán y yo buscábamos grietas, August se quedó arriba vigilando las olas. Cuando volvimos, lo encontramos apoyado otra vez en la barandilla. La tormenta parecía querer desatarse. El cielo se iluminaba de vez en cuando con relámpagos lejanos y la negrura del mar casi se confundía con la línea del horizonte. Vi algo, dijo August. Su voz temblaba y apenas se distinguía en medio del rugir del viento. No sé si fue un reflejo o mis nervios, pero algo se sumergió muy cerca. Algo grande. ¿Un cetáceo?, pregunté, intentando hallar una explicación razonable. No lo sé. August se pasó la mano por la frente empapada. Se movía demasiado rápido y era mucho más largo que la silueta de una ballena.
Nos quedamos los tres en silencio, escuchando cómo el viento ahora arreciaba con silbidos afilados. La extraña sacudida aún nos recorría el cuerpo. Me di cuenta de que cada uno de nosotros, a su manera, estaba aterrorizado y fingíamos un autocontrol que se deshacía con cada golpe del mar. Regresemos a la cabina, ordenó Germán al fin. Revisemos el radar y busquemos cualquier anomalía. Mantengámonos en guardia. Tomamos posiciones. August encendiendo el monitor del radar y comprobó los sistemas de comunicación. Yo supervisé la brújula y la bitácora mientras Germán trazaba un nuevo curso para alejarnos del lugar exacto del impacto. Sin embargo, el mapa viejo seguía sobre la mesa y de reojo noté algo peculiar. La mancha borrosa en tinta roja se había corrido más, dejándonos al descubierto un trazo que parecía una cifra o símbolo, pero no tuve tiempo de descifrarlo. El golpe al casco y los relámpagos en el horizonte nos recordaba que estábamos a merced del océano. Cada crujido de la madera se me antojaba un lamento, un aviso de que esa fuerza desconocida nos superaba por completo. Pasaremos la noche aquí, dijo Germán, con el rostro serio, pero al amanecer debemos movernos. Nadie discutió. Sabíamos que quedarnos en ese mismo punto no era opción. Sin embargo, huir en medio de la oscuridad podría ser peor. Entre las ráfagas del viento y las sacudidas del barco, intenté concentrarme en mi bitácora, pero apenas pude garabatear un par de líneas inconexas. Las horas se alargaron como una eternidad. Afuera el mar rugía con furia creciente y dentro 3 hombres en vela se preguntaban si aquella presencia desconocida rondaba todavía bajo el casco. Con cada segundo que pasaba, la certeza de que no estábamos solos se hacía más poderosa y más aterradora. No pude pegar un ojo en toda la noche. El viento silbaba golpeando contra el casco, con la furia de un animal herido. A ratos la lluvia arreciaba en diagonal, como si quisiera arrancarnos la pintura de la cubierta. No había manera de salir a vigilar sin acabar empapado, con el corazón martillando el pecho. Conforme pasó el tiempo, la tormenta pareció amainar. Solo quedaban el bramido del oleaje y nuestra respiración contenida. Hacia el amanecer, Germán decidió que fuera lo que fuera aquello que nos había golpeado, debíamos alejarnos de ese punto. Así que, medio tambaleándose y con los ojos rojos por el desvelo, pusimos rumbo noroeste, siguiendo una ruta alternativa en el GPS para rodear el área marcada en rojo en el viejo mapa. Es horrible, Germán, bromeó August con una sonrisa cansada. Eso me pasa por quedarme en vela pensando que algo iba a saltar a bordo. Lo entiendo, replicó. Germán, en cambio, no tenía ganas de chistes. Se limitó a manejar el timón con una expresión ceñuda de reojo al monitor del radar. Esa pantalla seguía limpia, ni barcos, ni cardúmenes, ni nada extraño, como si en kilómetros a la redonda no existiera absolutamente nada. Y sin embargo sabíamos que el Pacífico nunca está realmente desierto. Para mantener la compostura, cada uno se dedicó a sus quehaceres matutinos. August bajó a comprobar la sala de máquinas. A pesar de los embates, el motor parecía en buen estado, o al menos no había ruidos fuera de lo normal. Yo me encargué de la bitácora y de preparar algo de comida caliente. Germán, por su parte, se aferró al timón con tal fuerza que los nudillos se le veían pálidos. Germán, ¿quieres un café?, ofrecí intentando romper la tensión. Luego, sube y echa un vistazo a esa cosa. Señaló con la cabeza su viejo mapa. Asentí y fue a la pequeña mesa de navegación. La mancha rojiza había corrido más durante la noche, dejándose ver como un manchón líquido. Ahora debajo de ese borrón se distinguía una especie de símbolo tallado con un trazo firme. Una forma entre un triángulo y un aro, líneas quebradas a su alrededor. No se parecía a nada que hubiera visto en las cartas náuticas convencionales. ¿Tienes alguna idea de qué es esto?, pregunté en voz alta, esperando que Germán me escuchara. No exactamente, respondió sin moverse de su posición. Pero mi abuelo decía que por esa zona, o restos de algo antiguo, tal vez un submarino. Los pescadores hablaban de luces bajo el agua, extrañas corrientes. ¿Te refieres a algún mito local?, insistí. Tal vez. Solo sé que no es un lugar seguro. La desconfianza en su voz me heló la sangre. Quizá ese trazo se relacionaba con lo que había golpeado el casco. Pensé que si de verdad existía alguna ruina o formación marina extraña, podría albergar criaturas poco comunes o fenómenos submarinos capaces de generar corrientes violentas. Sin embargo, mis instintos me decían que aquello era algo más. Mientras reflexionaba, sentí los pasos de August subiendo la escalera. Con el ceño arrugado, se detuvo junto a mí y miró el mapa. ¿Eso estaba ahí antes?, preguntó con un leve temblor en la voz. Estaba oculto por la tinta, recién ahora se ve. He oído historias de pescadores en la región, ¿sabes? Cuentan cosas sobre símbolos que traen mala suerte, que marcan sitios donde el océano llama a los navegantes incautos. ¿Y tú crees en eso?,
Le cuestioné. Ahora mismo creo en cualquier cosa que nos ayude a entender qué demonios nos golpeó. La conversación fue interrumpida por un pitido estridente en la consola de comunicaciones. Germán y yo nos miramos extrañados. Hacía días que no recibíamos señal alguna. Ello era inesperado. Corrí hacia la radio y ajusté la frecuencia, pero la estática era tan fuerte que me lastimaba los oídos. Al cabo de unos segundos se escuchó un murmullo confuso, como un susurro, al otro lado de la línea. No distinguí palabra alguna, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, dije acercando la boca al micrófono. Nada, solo ruido y un leve crujido, como pasos o ramas que se quiebran. Los tres nos quedamos en silencio, pendientes de cada sonido. Al final la estática se desvaneció y la radio guardó silencio, como si nunca hubiera ocurrido. Revisé la pantalla, ninguna identificación de llamada, ningún indicio de que fuera una señal de auxilio o un barco cercano. Puede que sea alguna interferencia en la tormenta, intentó August, aunque no parecía muy convencido. O una señal perdida en el canal, añadí tragando saliva. Sí, o eso. Germán clavó la vista en el mar. Debemos vigilarla. Si vuelve, trata de grabarlo. El resto de la mañana transcurrió con un clima más benigno. El sol incluso se atrevió a salir, aunque no logramos relajarnos del todo. El horizonte seguía vacío y la línea que marcaba el GPS nos alejaba de la zona roja del mapa. En mi cabeza retumbaba la idea de que a lo mejor lo que estaba ahí afuera podía seguirnos, y así lo deseaba. A media tarde, August me relevó en la cabina para que pudiera descansar un poco. Bajé al camarote intentando despejar la mente, me recosté en la litera, pero el sueño nada más no llegaba. Solo percibí el crujir del barco, el soplido del viento entre las juntas y algo más, un golpeteo rítmico proveniente de las paredes. Me incorporé, encendí la linterna y revisé cada rincón. El sonido desaparecía para luego retornar en otro punto, como un juego macabro. ¿Estaré perdiendo la razón?, me pregunté. De pronto un grito ahogado de August me hizo saltar de la cama. Subí las escaleras a toda prisa y lo encontré agarrándose el brazo, con la mirada clavada en la pantalla del radar. Lo vi, balbuceó con la respiración agitada. Por un segundo apareció un eco, justo aquí, cerca de babor. ¿Qué forma tenía? Germán se acercó de inmediato. Era alargado, se movía rápido, desapareció en un parpadeo. Nos asomamos por la escotilla. El mar se veía extrañamente tranquilo, con una leve bruma que se cernía sobre las aguas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El recuerdo del golpe en el casco volvió a mi mente. Me quedé en silencio, convencido de que no estábamos solos y de que fuera lo que fuera esa cosa se estaba acercando. Germán soltó un suspiro pesado y tomó el timón, con la mandíbula apretada. Cambiaremos de rumbo otra vez. No podemos quedarnos quietos, ni retroceder a donde nos golpearon antes. Mejor rodear toda esta zona. Pero las órdenes eran vigilar, susurré. Que vigile otro. Yo no pienso morir en medio de la nada por un encargo maldito, escupió Germán, con la voz cargada de rabia y miedo. Las sombras comenzaron a alargarse, presagio de otra noche que prometía ser larga, tensa. Mientras el motor cobraba fuerza y el barco viraba poco a poco, me asomé una última vez a la cubierta. El sol, pintado de un rojo extraño por el atardecer, reflejaba en la superficie del océano. Fue entonces cuando distinguí una forma oscura que se deslizaba unos metros más allá. No pude verla del todo, pero la manera en que rompía el agua me confirmó de que no era un simple pez ni un tronco flotante. «August, date prisa», alcancé a gritar, y con un extraño temblor en el pecho comprendí que la noche que se acercaba quizá traería más que viento y lluvia. Traería respuestas y con ellas un horror más profundo que jamás habíamos imaginado. El cielo había adquirido un matiz morado en el horizonte y el sol se despedía con un fulgor sangriento. El motor ronroneaba, esforzándose por alejarnos de aquella zona que tanto nos había perturbado. El viento, aunque menos furioso que la noche anterior, aún agitaba las velas con cierta desesperación. Entre nosotros tres reinaba un silencio denso. Tomé el timón un rato para que Germán pudiera descansar los brazos. Sentí la mandíbula tensa, la nuca rígida. No lograba sacarme de la cabeza la forma oscura que había vislumbrado a ras del agua. «Germán, voy a bajar a ver si encuentro algo en la sala de radio», me avisó Germán, apoyándome fugazmente la mano en el hombro. Asentí sin despegar la vista del mar. August se quedó a mi lado, abrazándose de los hombros como si tuviera frío. «¿Es que seguiremos recibiendo esa interferencia?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondí. «Espero que esta vez escuche algo más que susurros.
El cielo se oscureció por completo y las primeras estrellas asomaron con timidez. Al menos no había nubes tan densas. Podíamos distinguir la línea del horizonte, aunque la bruma la difuminaba. August suspiró, echando un vistazo a la superficie iluminada por la luna naciente. Lo que viste antes, dijo. ¿Podrías describirlo? Un destello, admití. Una especie de lomo oscuro que se movía con rapidez, como si se hundiera a propósito para no ser visto. Creí que las ballenas eran más lentas, farfulló. No respondí. Un chapoteo a estribor me hizo girar la cabeza. Alzando la linterna para intentar descubrir su origen, la luz se reflejó en el oleaje sin mostrar nada extraño. Podrían ser peces saltando, o tal vez otra vez esa presencia. Voy abajo un momento, August. Revisa el radar y avísame si pasa algo. Lo dejé allí y descendí por la escotilla. Los pasillos angostos me parecían más sofocantes que de costumbre, como si el barco estuviera reduciéndose. Encontré a Germán en la sala de comunicaciones trasteando con el equipo. Tenía el viejo mapa extendido sobre la mesa y el ceño fruncido. Mira, me señaló en una parte del documento. Anoche cuando se corrió la tinta roja, surgieron estos dos símbolos. Sí, los vimos en la mañana. Lo interrumpí. ¿Descubriste algo nuevo? No mucho. Intenté ampliar la señal de la radio para captar mejor la interferencia, como si fuese un código. Negó con la cabeza. Nada claro. Me incliné sobre el mapa. A la luz amarillenta de la bombilla de emergencia, noté que uno de los trazos parecía un círculo con puntas alargadas. Observándolo de cerca me recordó vagamente a un ojo. Ese pensamiento me revolvió el estómago. ¿Tu abuelo sabía más de esto? ¿De lo que nos has contado? No. Hermano guardó silencio unos segundos. Podría ser. Siempre habló de historias de pescadores que desaparecían, que volvían días después sin recordar nada, o delirando sobre criaturas imposibles. Nunca le creí, y sin embargo ahora se encogió de hombros. Tal vez esos cuentos tenían algo de verdad. Un golpe sordo sacudió la puerta de la sala, casi como si alguien la hubiera pateado. Ambos dimos un respingo. Aferré la linterna con fuerza y la encendí de inmediato, enfocando el umbral. Nadie. Salí corriendo al pasillo esperando encontrar a August, pero el corredor estaba vacío. Llamé, notando cómo mi voz reverberaba en las paredes. ¿Estás ahí? Solo escuché el zumbido distante del generador y el rumor del mar fuera. Germán apareció detrás de mí pálido. Un sudor frío me perló la frente. Esa sacudida había sido demasiado fuerte para ser una simple coincidencia. Subimos la escotilla con el corazón en un puño. En cubierta no había nadie. El viento había ganado algo de intensidad y la bruma empañaba la visión. Me temí lo peor. «August», grité. «¡Responde!». Corrí hacia la proa, donde solía pararse para vigilar. Nada. La linterna iluminaba solo la cubierta mojada y la barandilla húmeda. El murmullo de las olas me ponía la piel de gallina, como si en cualquier momento algo fuera a asomar. Una garra, un tentáculo. Cuando mi luz apuntó a la zona de babor lo vi, un charco pequeño, oscuro, que bien podía ser agua mezclada con algo más espeso. Me agaché y pasé la mano con cuidado. Sentí un líquido viscoso que me dejó la piel pegajosa. Sangre, musité con la voz rota. «Nerman, ven». La voz de Germán sonaba desde la proa. Lo alcancé, linterna en mano. Él apuntaba hacia la borda, con la expresión de pánico. Una huella de mano ensangrentada se marcaba en la barandilla, como si alguien se hubiera aferrado con fuerza para no caer. Supe en ese instante que era la mano de August. No podía ser otra. El corazón me palpitaba tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Me asomé al agua. No distinguí nada, salvo a la negrura infinita. Ni un ruido, ni un quejido, ni un cuerpo. «No puede ser», susurré con la garganta seca. ¿Por qué no gritó? Germán me agarró por los hombros, intentando mantener la cordura. «Tenemos que buscarlo. Está en el agua o...». Se interrumpió al ver mi expresión desencajada, porque en el mismo instante en que me sujetaba, sentí de nuevo aquella vibración en el casco, más prolongada, más profunda, como si algo inmenso se deslizara por debajo, reclamándonos. Era un golpeteo que resonaba en mis huesos. De pronto un estruendo sacudió todo el barco. Nos tambaleamos, casi caemos al suelo. El mástil se inclinó con un crujido siniestro y la linterna de Germán rodó por la cubierta, arrojando destellos erráticos. Me arrastré para no perder el equilibrio, aferrándome al borde de la escotilla. «Nerman, la radio», exclamó Germán cubriéndose la cara de la lluvia que empezaba a caer. «Tenemos que avisar a quien sea que nos ayude». Asentí con la cabeza y corrí como pude, sintiendo las tablas del barco temblar bajo mis pies. El viento parecía haberse confabulado con el mar para castigar nuestra osadía de permanecer allí.
Tropecé al bajar la escalinata y me golpeé las rodillas contra un escalón, pero continué hasta la sala de comunicaciones. Encendí el transmisor y moví el dial frenéticamente. La estática era insoportable. Mayday, Mayday. Aquí la embarcación de vigilancia 0405. Coordenadas. Traté de recitar, pero el micrófono escupió un chirrido que me heló la sangre. De la estática surgió un murmullo, casi humano, una especie de gemido, o tal vez una voz distorsionada. Me acerqué más a la altavoz. Hola. August, ¿eres tú? No hubo respuesta clara, solo un murmullo que me pareció un lamento. Estaba a punto de insistir cuando un nuevo impacto estremeció el casco y la radio se apagó con un chispazo. La bombilla parpadeó y se fundió en un pálido centelleo. «Germán», grité buscando a tientas una linterna de repuesto. El barco se quedó en la penumbra, iluminando únicamente por pequeños resplandores de emergencia. El rechinar de la madera y los rugidos del mar me llenaron la cabeza de un caos ensordecedor. Subí el pasillo sin ver a Germán por ningún lado. El mareo y la adrenalina hacían que todo se moviese a mi alrededor, como en un torbellino. Parecía que en cualquier momento el casco se partiría en dos. «Germán», repetí con toda la fuerza de mis pulmones. Un relámpago a lo lejos iluminó fugazmente la cubierta, y por un breve instante creí ver una sombra oscura encaramada en la barandilla. Parpadeé y ya no estaba. Al asomarme no vi sino la lluvia cayendo sobre un mar revuelto y ese charco tenebroso que parecía sangre junto a la huella de la borda. El aire olía a sal, a óxido, a tormenta y a algo más, algo dulzón y metálico. ¿Podría August seguir con vida? ¿Acaso Germán había bajado otra vez a la sala de máquinas? ¿O esa cosa se lo había llevado? El pánico me invadió por completo. Me apoyé en el mástil a punto de hiperventilar, pero me forcé a respirar hondo. Cerré los ojos un segundo, intentando pensar con claridad. Debía buscar a Germán o al menos mantenerme con vida hasta el amanecer. Pero, ¿de qué servía si nadie respondía al Mayday? Abrí los ojos cuando otra sacudida agitó la embarcación. Corrí hacia la escalera que llevaba a la bodega, esperando hallar allí a Germán. A la mitad de los peldaños, un nuevo golpe contra el casco me arrojó hacia atrás. Caí pesadamente y rodé por la pendiente. Sentí un dolor atroz al golpearme el brazo derecho y el aire se me escapó de los pulmones. Desesperado me incorporé entre gemidos, palpando con la mano libre la oscuridad que me rodeaba. Fue entonces cuando distinguí un sonido, un chapoteo grave y rítmico, como un batir de agua que venía de la bodega. Tambaleándome avancé pasillo adentro con la linterna en alto. El eco de mis pasos resonaba contra el metal y la madera. Cada segundo el ruido del agua se hacía más fuerte, más cercano. Entonces lo vi. Una grieta se había abierto en el casco y el agua salada entraba a borbotones, formando una pequeña inundación. El resplandor de mi linterna rebotó en algo que flotaba entre las tablas rotas y el agua oscura. Mi corazón dio un vuelco. Era un zapato, el de August. No, susurré. La desesperación me hizo temblar las manos. El barco se llenaba poco a poco. Si no actuaba pronto estaríamos hundiéndonos, pero entre el dolor y el terror apenas podía moverme. Fue entonces que escuché un gruñido o un rugido sordo, algo que parecía brotar del mismo océano, como si el agua cobrase vida y soltara un alarido ancestral. Di un paso atrás, tropecé y dejé caer la linterna. El haz de luz se perdió bajo el agua turbia y la oscuridad casi absoluta me engulló. Con la respiración agitada percibí un movimiento en la bodega, una agitación de olas dentro del propio barco. Sentí la presencia de algo muy grande, serpenteando por el boquete, reclamando su presa. Un súbito golpe me sacudió y el agua subió hasta mis rodillas. A tientas me agarré de una tubería rota y busqué con la mano la linterna. Desesperado, el ruido del mar me estallaba en mis oídos, mezclado con lo que parecía una respiración baja, gutural. «Germán», grité, aunque dudaba que me escuchara. El barco crujió de nuevo, inclinándose peligrosamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El barco crujió de nuevo, inclinándose peligrosamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La noche solo acababa de empezar y lo peor sin duda aún estaba por llegar. El agua me llegaba ya hasta la cintura. La oscuridad en la bodega era casi total. Solo algunos destellos de luz de emergencia parpadeaban en el pasillo, proyectando sombras inciertas sobre las paredes. El golpe en mi brazo derecho seguía punzando y cada respiración me costaba un esfuerzo descomunal. «Germán», repetí, aunque mis cuerdas vocales apenas producían un hilillo de voz. Ni un ruido humano respondió. En lugar de eso escuché un crujido inquietante, como si las cuadernas del barco se partieran poco a poco. De vez en cuando, el agua turbia se agitaba contra mis piernas, y en esos roces me parecía notar algo más que un oleaje. Podía sentir el roce de algo viscoso,
escorridizo. Tomé aire y avancé hasta la abertura rota del casco. La linterna seguía sumergida en algún producto indeterminado. Cada tanto un relámpago cruzaba el cielo, iluminando fugazmente la bodega a través del boquete, dejando ver la furia del mar que arremetía contra los restos del metal. Tengo que sellar esto, me dije, sabiendo que era casi imposible lograrlo sin ayuda. El agua entraba a un ritmo tal que, si no hacía algo pronto, el barco se hundiría. Pero un presentimiento me gritaba que sellar la grieta no serviría de nada si seguíamos acompañados por esa cosa. Otra sacudida estremeció la estructura, lanzándome contra la pared. Tragué un sorbo de agua salada, tosiendo y tratando de no perder la poca estabilidad que me quedaba. Al erguirme sentí algo crujir bajo mi pie. Parecía un pedazo de madera quebrada. Con un remalazo de esperanza la tomé, un trozo del tamaño de una porra, aferrándolo como un arma improvisada. Los latidos de mi corazón resonaban con fuerza. Avancé despacio, chapoteando en dirección a la escalera por la que había caído. El agua cada vez más alta generaba un efecto de succión en mis piernas. A cada paso me repetía que tenía que sobrevivir para averiguar qué había pasado con mis compañeros. Al llegar al tramo final, la penumbra se intensificó. Me detuve en seco. Pude jurar que una silueta se recortaba delante de mí, quieta y demasiado alta para ser Germán o August. Parpadeé intentando discernir formas. Entonces el próximo relámpago iluminó la bodega y la silueta se difuminó, reemplazada por la pared agrietada y chorros de agua escurriendo. Estoy alucinando, murmuré. Apretando los dientes subí los peldaños con extremo cuidado. El barco se mecía de forma errática, dando bandazos laterales que amenazaban con volcarlo. Cuando por fin alcancé la parte superior de la escalera, otro temblor me sacudió y casi perdí el equilibrio. Al impulsarme con el brazo derecho, un dolor punzante me hizo gritar. «¡Germán!», vociferé de nuevo, ya en el corredor principal, pero solo el eco respondió. Un estruendo desde la cubierta me puso en alerta. Subí tan rápido como pude la escotilla, cubriéndome los ojos ante la descarga de lluvia y viento. La noche caía sobre el mar como un sudario. Las olas se estrellaban contra la borda, haciendo retumbar la madera bajo mis pies. Corrí hacia la rueda del timón, con la esperanza de encontrar a mi compañero. Nadie. La linterna de Germán seguía tirada en el piso, con el haz de luz intermitente apuntando al vacío. Cuando me incliné a recogerla, noté algo que me erizó el vello, unas marcas largas, casi surcos en la cubierta, como si algo se hubiese arrastrado con fuerza, o quizá algo o alguien fue arrastrado. No puede ser real, balbuceé, intentando conservar la cordura. Miré al mar aferrándome a la barandilla. El viento silbaba y bajo la luz de la luna, las crestas de las olas parecían garras de espuma blancuzas. Entonces un segundo relámpago más cercano iluminó el agua. A menos de 20 metros de distancia vi una protuberancia oscura que se alzaba y volvía a sumergirse. Un escalofrío me recorrió la espalda al comprender que aquella forma había emergido justo cuando miré, como si supiera que estaba ahí. Un golpe ensordecedor me sacó del parálisis. La radio de la cabina volvió a rugir con estática. Me apresuré a entrar pisando los charcos del interior. El equipo chisporroteaba, emitiendo ruidos distorsionados y algo que apenas rozaba la inteligencia de un susurro humano. Giré el dial intentando hallar una frecuencia clara. «Hey Day», se oyó por un instante. Sí, aquí, auxilio», grité, presionando el botón de transmisión. «Emergencia en alta mar. Posición». No pude terminar la frase. Lo que siguió en la radio fue un chillido helado, como un bramido acuoso y profundo. El corazón se me desbocó y un instinto primitivo me hizo soltar el transmisor, llevándome las manos a los oídos. El ruido se cortó de pronto y la radio quedó en silencio absoluto, ni siquiera estática. «Germán», susurré con un nudo en la garganta, casi esperando que su voz surgiera milagrosamente de los altavoces. El tablero de instrumentos empezó a parpadear, indicando fallas eléctricas. Un olor a quemado se mezcló con la humedad. A esas alturas casi no importaba el encargo secreto, ni la misión de vigilancia. Mi única esperanza era aguantar hasta el amanecer, con la mínima posibilidad de hallar a mis compañeros vivos. Como si el destino quisiera negarme tal esperanza, otra sacudida golpeó la quilla. El barco se inclinó de tal forma que creí que volcaría. Corrí a sujetar el timón, pero la fuerza centrífuga me arrastró y rodé por el suelo mojado de la cabina. El agua se coló por las ventanas rotas, enfriándome hasta los huesos. Aún aturdido levanté la cabeza. Una sombra grande y sinuosa se deslizó fugazmente entre el ventanal, sumergiéndose en la oscuridad exterior. En ese instante comprendí que la lógica no me serviría de nada. Lo que habitaba esas aguas estaba más allá de cualquier explicación razonable. Exhausto, golpeado, con el barco hecho un desastre, me aferré a lo único que me quedaba, la determinación de salir con vida, o al menos de averiguar qué le sucedió a mis amigos. Me puse de pie, respirando con dificultad, y solté un rugido de rabia y miedo entremezclados. «¡Sal de una vez! ¡Muéstrate!»,
Solo el estruendo de una nueva ola me respondió. El océano, indiferente a mis gritos, parecía dispuesto a devorarme sin compasión, aunque quedaba un último recurso: verificar si el bote salvavidas permanecía intacto y si tendría alguna oportunidad de largarlo al agua. Con el alma encogida ante la posibilidad de abandonar el barco y a mis compañeros, me dispuse a cruzar la cubierta una vez más. La cubierta se bamboleaba de forma caótica mientras luchaba por mantener el equilibrio. El mástil principal crujía con cada embate de las olas y el viento ululaba sin piedad, proyectando un silbido que perforaba mis oídos. Me moví con lentitud, arrastrando el brazo lastimado contra mi cuerpo. El dolor ardía en cada paso y mi respiración se tornaba cada vez más desesperada. A cada 2 o 3 metros el barco se ladeaba tanto que temí que volcara por completo. En la parte de popa debía estar el bote de salvavidas. Esa embarcación inflable no era gran cosa, pero quizá era la única oportunidad de evitar hundirme junto al barco. Sin embargo, una punzada de culpa me carcomía. Si lo soltaba, daba por muertos a Germán y a August, o era la única posibilidad de pedir ayuda y regresar con refuerzos. Solo un vistazo, me dije a mí mismo, intentando justificar mi impulso de supervivencia. Llegué a la escalera metálica que conducía al área donde guardábamos el equipamiento de emergencia. El agua se deslizaba por cada peldaño, formándose una cascada constante que convertía el trayecto en un suplicio. Un relámpago desgarró el cielo, arrancándome por un segundo de la penumbra. Bajo su luz, atisbé algo que me dejó helado. La lona que cubría el bote salvavidas estaba hecha jirones, como si unas garras gigantes hubieran rasgado la tela. El corazón se me subió a la garganta. «Oh, por favor», murmuré. El bote seguía allí, pero semi-hundido, en un charco de agua de lluvia mezclada con trozos de lona. Me lancé hacia él, evaluando si aún podía inflarse. Al tacto noté que gran parte de la superficie de goma tenía cortes longitudinales, profundos. La manguera que conectaba la bomba para inflarlo se había desprendido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien o algo no quería que saliéramos de este barco. Cada vez me costaba más tragar saliva. Sentía la boca reseca y la garganta anudada por el pánico. Me giré contemplando el mar, embravecido. Entre la lluvia y la oscuridad nada parecía moverse, y sin embargo esa misma quietud falsa me erizaba la piel. «Piensa, Nerman, piensa», me rogué en voz baja. Tal vez podría remendar las incisiones o sellarlas lo suficiente para flotar. En condiciones normales habría sido una labor complicada, pero ahora resultaba prácticamente imposible. Me agaché para revisar los daños con más cuidado. Las rajaduras eran irregulares, como si hubieran sido hechas a tajos, y no con un instrumento afilado. Al pasar la mano por ellas, un fluido oscuro, sangre o restos de algas. No estaba seguro. Manchó mis dedos. Un nuevo trueno retumbó y casi pude escuchar mi propio corazón martillando a la par del estruendo. «Dios», farfullé sin poder contener un temblor en la voz. Entonces algo captó mi atención en la periferia de mi visión. Un bulto empapado yacía a unos metros contra la pared de la popa, moviéndose con el vaivén del agua que inundaba la cubierta. Retrocedí un paso, sin soltar el tubo del inflador que aún aferraba por inercia. Me acerqué con lentitud. Cuando estuve lo bastante cerca, sentí un nuevo mazazo de horror. Era Germán. Estaba tendido boca arriba con la ropa hecha un desastre, el rostro pálido y cubierto de arañazos. Un hilillo de sangre corría desde su frente hasta su mejilla, mezclándose con la lluvia. «Germán». Me agaché a su lado palpando su cuello. «Por favor, despierta». Su pulso era débil, pero presente. Abrí sus párpados con cuidado. Las pupilas se movieron ligeramente, como si tratara de enfocar. Aunque inconsciente, vivía. El alivio me recorrió, hasta que mis dedos toparon con un corte profundo a su costado. Lo llamé otra vez, intentando contener la desesperación. «Germán, reacciona». Él soltó un quejido ahogado sin llegar a abrir los ojos. Me quité la chaqueta empapada y la presioné contra la herida para intentar detener la hemorragia. El agua salada y la lluvia no nos ayudaban. Todo lo que hacía se sentía insuficiente. Una sacudida estremeció la popa, lanzándome contra el barandal. El casco estaba cediendo y los crujidos se intensificaban. Me aferré con fuerza, sin soltar a Germán. Desde mi posición alcancé a ver que el mástil se ladeaba, peligrosamente amenazando con desplomarse sobre nosotros. «Aguanta, aguanta», murmuré, tomándolo por debajo de los brazos, arrastrándolo como pude hacia la parte más central de la cubierta. Con cada movimiento su sangre manchaba mis manos. Logré acomodarlo entre 2 cofres de madera, donde al menos no corríamos el riesgo inmediato de que el mástil nos aplastara. La lluvia seguía golpeando con furia, y mi propia respiración se convirtió en jadeos llenos de angustia. «¿Dónde estás, August?», mascullé, sabiendo que no obtendría respuesta. La imagen de aquella huella ensangrentada en la barandilla me atormentaba. Un nuevo escalofrío me alertó. Sentí ese golpeteo rítmico,
inconfundible, que anunciaba la presencia de lo que fuera que se había llevado a August y rasgado el bote de salvavidas. Los latidos de mi corazón retumbaron con mayor fuerza. Sin pensar, solté la chaqueta empapada que usaba para tapar la herida y tomé un trozo de madera a modo de arma improvisada. «Muéstrate», exclamé con un nudo de terror en la garganta, mientras giraba sobre mis talones, intentando ubicar cualquier sombra. Entonces lo sentí de nuevo, un roce bajo el casco, prolongado, acompañado de un murmullo gutural que se confundía con el bramar de las olas. El barco casi se inclinó al costado izquierdo y el mástil crujió de manera aterradora. El instinto me decía que quedaban solo minutos antes de que la estructura terminara de colapsar. Germán tosió intentando pronunciar algo y me abalancé sobre él otra vez, sosteniéndole la cabeza. «Tranquilo, te sacaré de aquí», le prometí, aunque en el fondo dudaba de mis propias palabras. Con el bote salvavidas inutilizado y sin señales de August, mi última esperanza era resistir. Tal vez, solo tal vez, al acercarse el amanecer, la tormenta amainaría y podríamos hacernos visibles a otros barcos o aviones de reconocimiento. «Debo vendarte», murmuré mirando la herida que no dejaba de sangrar. Arranqué un pedazo de mi camisa y lo até precariamente sobre el costado de Germán, intentando mantener la presión. Un bramido, casi un rugido, resonó en la noche. Parecía emanar directamente de las profundidades. La cubierta tembló y por un instante me pareció ver a través de la lluvia algo que asomaba. Una forma calignosa y sinuosa se elevó sobre la borda, solo para desaparecer de nuevo en las aguas agitadas. Apenas fue un parpadeo, pero la imagen se me quedó grabada. Escamas oscuras y un contorno imposible, demasiado grande para cualquier criatura marina que conociera. «Dios mío», exhalé con la mirada perdida. No tenía forma de luchar contra eso. Apenas podía mantener con vida a Germán, que respiraba entrecortado, luchando por no perder la conciencia. El acero del barco crujía en una siniestra letanía, y las velas se rasgaban arrancadas por el viento. Me incorporé tambaleándome, decidido a arrastrar a Germán hacia la cabina, donde podría al menos refugiarlo de la lluvia y revisar si algún botiquín quedaba intacto. Un paso, 2 pasos. El barco se estremeció con un empujón brutal que me lanzó al suelo. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo al notar cómo el casco debajo de nosotros se deformaba con un lamento metálico. El agua subía ya por encima de mis tobillos, cubriendo la cubierta a un ritmo desesperante. «Resiste», le rogué a Germán, volviendo a sujetarlo bajo mis hombros. Lo arrastré hacia la cabina, el viento azotándonos la cara y la lluvia golpeando mi nuca. Cuando crucé el umbral, un destello de relámpago iluminó nuestras siluetas y pude ver en el espejo de la cabina mi propia expresión de pánico absoluto, mezclas de sal, sudor y sangre. «Un lugar seco, un lugar», balbuceaba sin dejar de mover los pies con el agua casi llegando a las rodillas dentro del barco. Llegué hasta la sala de mando, donde todo parpadeaba intermitentemente. El tablero eléctrico chisporroteaba y cables sueltos colgaban del techo. Coloqué a Germán contra la pared con la espalda protegida por un panel medio desquebrajado. Tenía una respiración entrecortada, pero sus ojos se abrieron un poco. «Nerman», susurró con un hilo de voz. «Estoy aquí. Te sacaré vivo. Lo juro». Un estrépito y la oscura silueta que volvía a rozar el costado me confirmaron lo inevitable. La hora se estaba acabando. No había forma de impedir que la nave se hundiera. No con ese boquete en la bodega. No con esa bestia acechando en las profundidades. Apretando los dientes, levanté la mirada hacia Germán y en su rostro sangrante reconocí el mismo terror reflejado en mis propios ojos. Estábamos atrapados, sin botes, sin chances de auxilio inmediato. Aún así encendí la desgastada radio de emergencia con la débil esperanza de que alguien, quien fuera, estuviera cerca para oír mis últimas palabras. El chirrido de los cables sueltos y el zumbido moribundo de la radio formaban un coro macabro que acompañaba mi jadeo. Cada vez que un relámpago iluminaba la cabina podía ver el estado lamentable del barco. Puertas arrancadas de cuajo, cristales astillados, tablones húmedos que se combaban con la entrada incesante de agua. A mis pies Germán se retorcía apenas, medio consciente, con el rostro contraído de dolor. «Aguanta», le susurré, presionando el vendaje improvisado sobre su costado. Él forzó un ademán con la mano, tal vez intentando aferrarse a la mía. Sentí su temblor, igual que el de un animal herido que presentía el fin. Junté el coraje y apreté el botón de la radio de emergencia. Una vez más. «Mayday, Mayday, aquí Nerman, embarcación de vigilancia, coordenadas aproximadas». No alcancé a terminar. El panel saltó en chispas y una descarga eléctrica me obligó a soltar el transmisor. Instintivamente me eché atrás, protegiendo a Germán con mi cuerpo. El olor a acre del cable quemándose se mezcló con el aroma salino, formándome un nudo en el estómago. Tragué saliva y miré a mi alrededor. El agua había empezado a adentrarse también en la cabina. Alcanzaba mis tobillos, helada, con un vaivén que recordaba al de una tumba acuática. Para empeorar, sentí el mismo golpeteo, omioso bajo la quilla, como si aquello que se echaba estuviera dando los toques finales antes de llevarnos a las profundidades. «Germán», gemí mirándolo a los ojos entrecerrados, «creo que tendremos que abandonar el barco».
Él abrió la boca, pero solo soltó un jadeo áspero. Yo mismo dudaba en mis palabras. No teníamos botes ni chalecos en buen estado, ni certeza de nadar en ese mar afuera fuera mejor que hundirnos aquí, pero quedarnos quietos y dejar que el agua nos tragara tampoco era opción. Tomé aire y con la mano que tenía libre tanteé un compartimiento lateral donde guardábamos equipos. Entre estuches rotos y herramientas sueltas encontré un viejo cuchillo de emergencia y una bengala, empapada, pero tal vez aún funcional. El cuchillo temblaba en mi mano derecha, adormecida por el golpe que había sufrido antes. Fue entonces cuando un nuevo choque sacudió el barco, esta vez tan violento que sentí cómo el casco comenzaba a ceder de forma irremediable. Un crujido de madera y metal rompió el aire, y el piso bajo nosotros se partió con un estrépito. Un torrente de agua barrió mi pierna y estuve a punto de soltar a Germán, que se resbaló entre mis brazos unos centímetros. No, grité forcejeando contra las fuerzas de la corriente que se deslizaba por la raja abierta. De pronto el mástil se partió, dejando caer una masija de vela y cuerdas a través del techo de la cabina. Fragmentos de tablones y lonas llovieron sobre nosotros. Me cubrí la cabeza y una astilla grande me rozó el hombro, haciéndome soltar un quejido. Por un segundo todo fue ruido, agua, truenos, el bramido del viento y el latido desaforado de mi corazón. Con un esfuerzo que apenas pude reunir, me incorporé y cargué a Germán sobre mi hombro sano. La bodega ya se había inundado y la línea de agua escalaba rápido hacia la cabina. Las lámparas se apagaron de un chispazo final, sumiéndonos en una penumbra que solo se rompía con la tenue luz de la luna y los destellos de los relámpagos. Por favor, le rogué a Germán, que respiraba con dificultad, casi sin fuerza para sostener su cabeza. Avancé tambaleándome por el pasillo inclinado, chapoteando en aguas cada vez más profundas. Cuando me asomé en la escotilla superior, una ráfaga de viento helado me golpeó en la cara y creí ver un destello en la periferia de mi visión, algo que se alzaba en la oscuridad, con un contorno imposible de describir, y que de nuevo se hundía como una serpiente colosal. Maldición, murmuré entre dientes, no te dejaré ganar. El barco se ladeó abruptamente a babor y salí disparado hacia la barandilla. Mi hombro chocó contra el metal y Germán se me resbaló un poco, exhalando un quejido débil. Sentí como la estructura cedía bajo mi peso. Un trozo de cubierta crujió y se deshizo en astillas, abriendo un hueco que dejó entrar más agua. No quedaba tiempo. Era saltar o ahogarnos allí, aún sabiendo que en el mar nos esperaba aquel monstruo. Con un temblor incontrolable sujeté a Germán y me paré en lo que quedaba de barandilla, observando el océano lleno de olas feroces. No pienso rendirme, August, murmuré sin aliento, pensando en nuestro amigo perdido. La culpa me desgarraba, pero necesitaba creer que aún había esperanza para ambos. De algún modo, me inspiré con fuerza, y sin mirar atrás me lancé al vacío. El rugido de la tormenta se fusionó con un chillido lejano, casi como un gruñido de bestia. Nos sumergimos de golpe en el agua gélida, que me arrancó un alarido ahogado. Solté la bengala y la mano en la que llevaba el cuchillo se quedó entumecida. Me esforcé para no tragar agua salada, pateando con fuerza para no hundirnos. Germán se aferró a mí, por reflejo, aunque apenas tenía energías. Sentí o quise sentir un remesón a pocos metros abajo de la superficie. Mi piel se erizó. El horror de pensar en una silueta gigantesca moviéndose a nuestro alrededor casi me paralizó. Aún así, forcé mis piernas a nadar, subir, buscar aire, buscar vida. Emergimos con la ropa empapada, escupiendo y tosiendo. La lluvia nos azotaba el rostro y vi que el barco se iba hundiendo entre crujidos, tragado por la noche. El mástil se desplomó con un estrépito final, antes de desaparecer en las olas. No, grité con un arrebato de impotencia. Ahí se hundía también nuestros pocos recursos y las últimas esperanzas de volver a tierra. Me debatí para sostener a Germán, que estaba medio inconsciente, y miré a mi alrededor en busca de cualquier resto de tablón o trozo de madera que nos ayudara a flotar. Solo alcancé a ver un pedazo de cubierta astillada, no muy grande, que flotaba a la deriva. Luché contra las corrientes hasta aferrarme a él y apoyar a Germán sobre esa improvisada balsa. Resiste, le repetí con la voz ronca por la sal y la fatiga. En ese instante el relámpago más cercano de la noche iluminó la escena. Por un segundo eterno, el mar picado, trozos de metal esparcidos y a unos 20 metros, la forma oscura y enorme que sobresalía del agua, perfilada contra la cortina de lluvia. Me quedé sin aliento ante su tamaño y la sensación de que me estaba mirando. Fue apenas un parpadeo de luz y cuando llegó la oscuridad ya no estaba allí. Sigue conmigo, Germán, le dije con un temblor incontrolable, buscando su rostro pálido. Él abrió sus ojos unos segundos, balbuceando algo entrecortado, pero no pude distinguir las palabras. Sus párpados cayeron de nuevo, exhausto, y se quedó en un estado que no supe si era inconsciencia o un desmayo profundo. Así, en medio de la tormenta, con la bestia acechándonos en la profundidad, quedamos a la deriva, dos hombres aferrados a un pedazo de madera, rodeados de un pacífico devorador
esperando que la oscuridad no reclamara nuestras vidas, y el recuerdo de August, tan vivo como el terror que nos calaba los huesos, se convirtió en nuestro más amargo lamento. Las olas nos mecían con una furia casi hipnótica, sin dar tregua. A ratos el pedazo de cubierta crujía como si fuera a partirse en dos, y yo lo sentía hundirse unos centímetros más. Con cada golpe de mar, el agua helada me llegaba hasta el pecho. Mi brazo derecho, dolorido y entumecido, ya casi no respondía, pero no podía soltar a Germán. Él seguía con los ojos cerrados, aferrado a la débil conciencia que le quedaba. De vez en cuando sentía un leve jadeo, prueba de que todavía respiraba. Me aferraba a ese sonido como un salvavidas moral. Mientras escuchaba su respiración, había esperanza. Un relámpago figuró sobre nosotros, dibujando por un segundo la silueta de las olas teñidas de espuma. Tuve la desagradable impresión de ver, a lo lejos, algo semejante a un lomo que rompía la superficie, con escamas negras que centellaban en la luz. Cerré los ojos un instante deseando que fuera un espejismo de mi mente exhausta. Germán, susurré junto a su oído, aunque el rugir del viento casi no dejaba oír mi propia voz. Él se estremeció con un leve temblor. Sin abrir los ojos, me esforcé por tranquilizarme. Necesitaba hallar algún modo de mantenernos a flote. El viento soplaba del noreste, así que con un poco de suerte, la corriente podría acercarnos a una isla, o al menos ponernos en la ruta de un barco que nos avistara. Sin embargo, el peligro mayor no era el naufragio en sí. Aquello seguía cerca, acechando. Inspiré hondo, tragando aire salado, y me obligué a contemplar nuestro alrededor. La noche todavía cerrada parecía alargarse eternamente, pero entre las nubes percibí un matiz más claro en el horizonte, tal vez el indicio de la inminente madrugada. Esa franja pálida me infundió una chispa de determinación. Debíamos resistir hasta el alba. Con luz diurna, cualquier posibilidad de auxilio aumentaría. Germán, si me oyes, falta poco. Aguanta, murmuré con una voz ronca. Él exhaló un leve gemido y al menos se movió unos centímetros, lo que me confirmó que seguía aferrado a la vida. Le ajusté el pedazo de tela que cubría su herida para impedir que se desangrara más, aunque se notaba empapado de agua salada. El tiempo se hizo infinito en aquel vaivén de las olas. Empecé a perder la noción de cuántos minutos u horas llevábamos ahí. Las ráfagas de viento me golpeaban el rostro y la bruma salina escocía mis ojos, nublándome la vista. Entonces, entre el estrépito de la tormenta, lo escuché. Un chapoteo hondo y un gruñido imposible, muy cerca de nosotros. No, musité intentando girar la cabeza sin soltar a Germán. Nada, solo el mar oscuro extendiéndose en todas direcciones. Estaba alucinando otra vez. Hice acopio de valor y estiré el brazo izquierdo, tanteando el agua alrededor. La superficie se sentía helada, un oleaje encrespado, pero nada sólido. Aún así, presentía esa presencia, a escasos metros. Un repentino latigazo en la corriente hizo girar el tablón donde estábamos. Me aferré con los dedos a una cuerda que colgaba uno de los restos del barco. Tranquilo, no te soltaré, le aseguré con voz temblorosa. De pronto algo emergió. Fue tan rápido que apenas distinguí un destello de luna sobre una forma grotesca, casi cilíndrica, que rompió el agua sin emitir otro sonido que un sordo loop. El movimiento generó un remolino que sacudió nuestro improvisado refugio. Me quedé helado, conteniendo la respiración. Tenía el presentimiento de que si gritaba o me movía demasiado, llamaría su atención. El chapoteo volvió a escucharse otra vez, alejándose con lentitud. Inspiré con un alivio momentáneo, aunque seguía teniendo el corazón a mil. Fuera lo que fuese, parecía estar dando vueltas alrededor nuestro, como un depredador que se divierte con su presa antes del ataque definitivo. Dios, ayúdanos, murmuré, notando cómo una solitaria lágrima se mezclaba con el agua salada que me cubría el rostro. Pasaron los minutos, o quizás una eternidad, y de pronto me di cuenta de que el viento empezaba a amainar. Los truenos cada vez más lejanos se disipaban en un murmuro apagado. El cielo del horizonte lucía un matiz gris azulado, señal de que la noche cedía paso al amanecer. Sin embargo, las olas seguían agitadas y la criatura continuaba ahí, hundida en la penumbra. Mi cuerpo temblaba por el frío y el agotamiento. Apenas sentía los dedos. Estaba a un suspiro de soltarlo. Todo cuando un extraño silencio se apoderó del entorno. El viento se calmó de golpe, dejándonos en un océano aún movido, pero sin el bramido ensordecedor de la tempestad. Logré oír la respiración agónica de Germán, mi propio corazón y nada más. Ese silencio apenas duró unos instantes, roto por un rugido subacuático que estremeció hasta la médula de mis huesos. El agua burbujeó a pocos metros de nosotros, como si algo colosal emergiera. «¡Basta!», exclamé, y mi propio grito me sorprendió. Agotado, sin otra salida, me incorporé lo más que pude sobre la tabla, con Germán a mi lado. «Aquí estamos. ¿Quieres que luche? Pues ven».
El corazón me palpitaba con tanta fuerza que apenas noté que Germán abrió ligeramente los ojos. Quizá confundido por mi arrebato, yo sabía que desafiar a esa bestia era insensato, pero la desesperación había destruido mi prudencia. Como si me hubiera escuchado, una masa oscura apareció en la superficie, erguida en parte sobre las aguas, dejando entrever retazos de carne escamosa y protuberancias brillantes. Lo vi ahí, a contraluz de un incipiente amanecer que matizaba la escena con un tono gris. Un hedor intenso, metálico y salobre me invadió las fosas nasales, como si de un aliento ancestral se tratara. «Maldita sea», susurré. De pronto se dejó caer en las profundidades, con un chapoteo aterrador, generando una ola que lanzó nuestra tabla a un par de metros de distancia. Casi me suelto, pero mis dedos se aferraron a la cuerda. Germán resbaló y tuve que atraparlo por la camisa en un último instante. «No te llevarás a mi compañero», murmuré, apretando la mandíbula. El movimiento cesó de nuevo y con ello un silencio sepulcral invadió la superficie. La luz mortecina ya permitía distinguir a la distancia algunos restos flotantes del barco, tablones astillados, cuerdas, trozos de lona. Nada que pudiera servirnos mejor que la tabla en la que estábamos. «Ya casi amanece, Germán», dije con un hilo de voz. «Resiste, solo un poco más», pensé, aunque no tuve fuerzas para repetirlo en voz alta. Mientras el cielo se aclaraba muy lentamente me fijé en algo, a la lejanía, un punto minúsculo, que de forma apenas perceptible se movía sobre las aguas. Un bote, otro barco, un ave. La esperanza se encendió en mi pecho, pero era tan pequeño que bien podía ser una simple ilusión. Mantuve la mirada fija en aquel punto. A cada segundo que pasaba me parecía más real, como la silueta de una embarcación. El corazón me brincó al notar que, si de verdad era un barco, quizá tendría radio, tripulación, ayuda, solo que estaba lejos, demasiado lejos, y yo no sabía si el monstruo aguardaba todavía, presto a hundirnos. «Aguanta, Germán». Puede que... No terminé la frase porque sentí otro movimiento a mis espaldas. La superficie se quebró cerca de nosotros. Volví la cabeza con un escalofrío. La bestia asomó una parte de su cuerpo, surcando el agua con un silencio sobrecogedor, acechándonos a pocos metros. Sus escamas o placas, ya no lo discernía, reflejaban la penumbra del amanecer. Fue entonces cuando comprendí que no se marcharía sin cobrarse de su presa. Un instinto primario se activó en mí. En un esfuerzo sobrehumano, levanté el brazo izquierdo y de alguna manera seguía sosteniendo el viejo cuchillo que había sacado del barco. Temblaba tanto que apenas podía apuntarlo a la enorme silueta. «Aléjate», grité, a sabiendas de que no me entendería. La criatura se desplazó en semicírculo alrededor de nuestra tabla, provocando un oleaje que la bamboleó aún más. Germán soltó un gemido y noté que su cuerpo se estremecía de frío y debilidad. Yo, empapado y aterido hasta el tuétano, no podía hacer gran cosa salvo blandir ese cuchillo con la determinación propia de un hombre que lo ha perdido todo. «No», susurré conteniendo un sollozo. «No voy a dejar que me quites a Germán también». La bestia, quizá percibiendo mi atrevimiento fútil, se hundió de nuevo con un chapoteo, casi sigiloso, y el agua quedó en calma, como si el mar entero contuviese el aliento. Sentí que la tensión me destrozaba por dentro. En cualquier segundo podía embestirnos, y en ese limbo de horror, con un hilo de luz que comenzaba a pintar el cielo, levanté la vista otra vez. El punto lejano se había convertido en la silueta inequívoca de un barco. Estaba lejos, sí, pero avanzaba hacia nuestra posición. Una chispa de euforia me recorrió. «¡Hey! ¡Aquí!», empecé a gritar, agitando el cuchillo como si fuera una bengala. Lo siguiente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Detrás de nosotros el agua explotó en un torbellino y un bulto colosal emergió con rapidez endiablada. La bestia se alzó hacia nosotros, a pocos metros, abriendo una especie de fauces o aletas imposibles de describir, emanando un rugido grave que me heló hasta el alma. Germán se movió de forma instintiva, quizá por el sonido, y casi lo perdí de mi agarre. «No», grité sin poder contener el temblor de mis manos. Pude sentir de reojo cómo la criatura se arqueaba en el aire, dispuesta a caer sobre nosotros. Me giré en un intento desesperado de cubrir a Germán con mi propio cuerpo, y de pronto un disparo seco, potente, retumbó a lo lejos partiendo el aire como un trueno artificial. Un proyectil o cohete silbó sobre las olas y explotó contra la superficie cerca de la bestia. El monstruo soltó un gruñido ensordecedor y se sumergió en un torbellino de espuma, perdiéndose de vista. Aturdido, miré hacia la silueta del barco que había divisado. Se veía una pequeña nubecilla de humo sobre su proa. Habían disparado. No podía dar crédito a mis ojos. A pesar del rugir del mar, me pareció escuchar voces lejanísimas, apenas un murmullo. «Germán, lo has oído, ¿verdad?»,
Susurré con lágrimas de alivio, asomando en mis ojos cansados. Germán no respondió, pero respiraba. La bestia seguía bajo el agua, quién sabe dónde, pero al menos ese ataque sorpresivo la había hecho retroceder. Entonces agarré con todas mis fuerzas el trozo de madera que nos sostenía y empecé a agitar el cuchillo, tratando de llamar la atención de aquel barco salvador. La luz del amanecer, ahora más firme, permitió ver cómo la proa de la nave se acercaba. Venían hacia nosotros. Me eché a reír, una carcajada entrecortada por el llanto y la desesperación, sin creer que todavía nos quedara un rayo de suerte. ¡Ayuda!, grité una y mil veces, sin importarme si mi voz se quebraba o si me oían o no. Tenía que creer que ese barco nos sacaría de allí. El mar seguía encrespado y Germán parecía debatirse en la inconsciencia. Yo, exhausto, sentía que en cualquier momento podía desmayarme también, pero la inyección de esperanza me mantenía aferrado a la vida. La tormenta cediendo y los primeros rayos del sol bañando el Pacífico, percibí movimiento en la cubierta de aquella embarcación. Sombras de personas corriendo de un lado a otro, apuntando algo hacia las aguas. Un segundo disparo resonó y el rumor de la explosión llegó hasta mí, con un retumbo sordo. Por un instante, me pareció ver un coletazo gigantesco emerger, revolverse y sumergirse de nuevo. El corazón me latió con tanta fuerza que creí desmayarme. Tras unos instantes de tensa espera, el mar se calmó, ni rastro de la bestia. Unos minutos más y aquel barco se detuvo a un par de decenas de metros. Unos hombres nos señalaron y arrojaron un cabo por encima de las olas. Yo, con lágrimas en los ojos y el cuerpo a punto de ceder, me esforcé por agarrarlo y anudarlo alrededor del torso de Germán primero. «Te vas a salvar», le prometí, apretando los dientes mientras lo impulsaba hacia quienes tiraban desde la embarcación. Sentí el jalón de la cuerda y vi cómo lo izaban entre temblores hasta la cubierta. Cuando me llegó el turno, sentí que el pánico me abandonaba. Estaba al borde del colapso. Huir por aquella cuerda me pareció la hazaña más grande de mi vida. Solo cuando pasé el metal mojado de la cubierta ajena, permití que mis rodillas se doblaran, entregándome a un desmayo inevitable. Al despertar, nos encontrábamos dentro de un helicóptero. Este avanzaba hacia el horizonte, alejándonos de ese infierno líquido. Germán seguía tendido, cubierto por una manta térmica, con los ojos cerrados y la respiración débil, pero constante. Yo estaba sentado en el pie de la cabina, temblando, incapaz de apartar los ojos de las aguas que dejábamos atrás. ¿Alguien más?, preguntó uno de los rescatistas, inclinándose hacia mí con una expresión de preocupación. Abrí la boca para responder, pero mi garganta se cerró. August. Su nombre retumbaba en mi mente como un eco. Me obligué a hablar. Éramos 3. La voz me salió quebrada, apenas audible. Uno está allá abajo». El rescatista intercambió una mirada con su compañero y luego volvió a mirarme con una mezcla de compasión y resignación. «Lo buscaremos», dijo, aunque su tono me dejó claro que no albergaba esperanzas. Me incliné hacia adelante, apretando mis manos contra mis rodillas, mientras la realidad se hundía como un peso insoportable sobre mis hombros. No había forma de que August siguiera vivo. Las huellas de sangre, el agua negra, los movimientos bajo el casco, todo apuntaba a que la criatura lo había reclamado. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a aceptarlo. No podía haber desaparecido así. Había algo incompleto, algo que no encajaba. Pensé en las noches en las que August y yo habíamos bromeado en la cubierta, en su risa grave y en la forma en que siempre encontraba las palabras justas para calmar los ánimos. Miré hacia el rescatista, mis ojos llenos de desesperación. «Tienes que buscarlo, por favor. August no se irá sin luchar. Él merece que lo busquen». El hombre asintió, pero su rostro seguía reflejando dudas. «Cuando esta tormenta termine, enviaremos un equipo», me dijo. No dije nada más. Me recosté contra la pared metálica del helicóptero, sintiendo el rugido de las aspas en mis huesos. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía la silueta de August desapareciendo en el agua, rodeado de sombras. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma.